Esos son los satélites del Paraguay, los que armen listas por fuera de la concertación. No listas, perdón, los que armen candidaturas presidenciales, o sea, la lista presidencial por fuera de la concertación. Esos son los verdaderos satélites. En esta oportunidad está con nosotros el diputado Sebastián Villarejo, que aceptó tomar un café y vamos a conversar de política, vamos a conocerlo un poquito más al diputado y precandidato a la presidencia de la República. Seba, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juanqui? Súper contento que me hayas invitado. Vamos a tomar un café, está muy caliente, nos vamos a pegarle que se enfríe un poco. Acá, bueno, te miro a vos, ¿verdad? O le tengo que mirar a la cámara. Vamos a amenizar, tranquilos. ¿Sos de tomar café? Socialmente, vos sabés que yo nunca fui tan cafetero. En mi casa tomaba, y se va a reír la gente, así leche con azúcar. Pero de chico, y te juro que de grande seguía así tomando leche con azúcar y cocido. Cocido también me gusta mucho. Pero últimamente sí el café es inevitable, está en todos lados y terminé siendo un cafetero social, le digo yo. Tipo como lo que hay fumadores sociales, yo un cafetero social. Seba, empezaste como concejal de Asunción. Ahora estás en la Cámara de Diputados y ahora estás en el proceso de la candidatura, o la precandidatura a la presidencia de la República. ¿Qué fue lo que te impulsó a vos de partir de salir del sector privado, digamos, a meterte en política en particular, ahora dar el gran paso que generalmente se suele decir? A ver, voy a dividir en dos la respuesta. Primero, el por qué entrar a la política incluso antes del 2015. Yo fui presidente de la Juventud de Patraquería, de Asunción Nacional, estuve siempre metido, pero nunca con un cargo público. Siempre estuve, digamos, en el sector privado. Soy abogado, tenía un estudio jurídico, me iba a la facultad, pero ya me metí en PQ. ¿Por qué digo eso? Porque lo primero que me pasó a mí, yo siempre fui muy inquieto. Yo era un joven que estuve en época de colegio, no sé, academia literaria, centro de estudiantes, fundamos Juventud que se mueve, estábamos en Corazones Abiertos, bueno, cosas que se van a recordar los de mi edad, digamos, que eran fuertes en esa época. Después siempre fui misionero, soy católico, tuve misiones universitarias, familiares. ¿Por qué menciono esto? Porque en esa inquietud y estar en estas cosas, en ese espíritu, es como que después me di cuenta, che, para realmente cambiar las cosas hay que entrar a la política. Es como que en un momento dado chocas contra algo y te das cuenta que vos podés hacer todo lo posible, podés fundar una ONG y ayudar a un niño en la calle, pero para que no haya niños en la calle tiene una política pública de empleo, tiene una política pública también de asistencia social, tienen que haber cosas. Y ahí como que dije, che, hay que meterse en política. Si no te metes en política, la política se mete contigo. Entonces es como inevitable, ¿verdad? Y ahí termino entrando a PQ. Ahora, en la segunda parte, en el 2015, me candidato a concejal. Y ahí dos cosas me movilizaron por sobre todas las cosas. Patraquería estaba mal en el 2015, te vas a acordar. En el 2013 tuvimos un bajón fuerte y empieza como un proceso de refundación de Patraquería, principalmente con jóvenes, con Michel Garrizosa, Mario Paz y un grupo de jóvenes que tuvimos desde siempre y empezamos ese proceso, ¿verdad? Y hay dos cosas me movilizaron a candidatarme. Un amigo me dice, qué gran oportunidad de transmitir un mensaje. O sea, una candidatura, al margen de que vos puedas entrar o no, transmite un mensaje. O sea, vos te podés ir, te vas a la radio, vos me entrevistaste, me acuerdo hasta ahora, no, a las 10:30 de la noche no le vamos a hacer el guiño ni un programa de radio, pero a las 10:30 de la noche, imagínate, me iba al que me invitaste vos en ese momento, me acuerdo, con otro que estaba contigo. Y tener la oportunidad de decir algo, de transmitir lo que vos crees que es la política, lo que tiene que ser en ese caso la ciudad, y eso me emocionó mucho. Y lo segundo, estaba en un retiro con mi esposa y un sacerdote jesuita, el padre Juste se llama. Me hace una pregunta que era, ¿qué historia de vida le querés contar a tus hijos? Y mis mellizos tenían ahí 1 año, ahora ya tengo 3. Y ahí me apasionó más que cuando mi hijo venga a los 30 y pico años, yo le dije, ¿sabes qué? Y me candidaté y en ese momento decía, y si perdí, perdí. Pero me hice el loco, me jugué y me animé. Y un poco a partir de ahí nace un poco este gran sueño y bueno, entrar a la concejalía y bueno, ahí ya empieza esta cadena de cosas que me lleva hoy a donde estoy. O sea que quiero aprovechar, ¿sabes? Pues siempre hablamos nosotros en privado y en entrevistas para el diario y demás. Y de un tiempo a esta parte como que hubo un sector que quiso instalar un poco aquello de partidos satélites, hablando de patriarquía.
¿Cómo respondés vos, que estás hoy en la conducción del partido, que de hecho formás parte del partido hace mucho tiempo, a gente que siempre te quise estar preguntando en realidad, nunca me tuve la posibilidad, ¿verdad? A la gente que habla de eso, ¿verdad? O sea, que habla de partido satélite del Partido Colorado. Y aprovecho y te hago otra pregunta, ¿verdad? Bachi Núñez, tu colega diputado, salió en algún momento a decir que en caso de alguna alianza de Honor Colorado, a ellos les interesaría hacer una alianza con Patria Querida. ¿Cuál pensás que fue su intención? Fue un poco, digamos, Creo que dijo antes la de que no peleamos fuerte, así que no sé si, Sí, no claro. sé si ha de pensar lo mismo hoy en día, ¿verdad? Fue antes de la pelea que tuvieron a Salud una semana, ¿verdad? Pero vos pensás que fue, digamos, tipo, agarrar y manchar un poco el trabajo que están haciendo ustedes legislativamente y ensuciarlo un poco con eso. No, a ver, yo estoy muy tranquilo cuando nos dicen esas cosas y lo que yo en realidad le respondo a la gente, y no solo por patraquería, y lo digo así hasta mirándole a la gente que nos está viendo, ¿verdad? Tenemos que dejar de lado los prejuicios y los estigmas, no solo en la política paraguaya, sino en todo, ¿verdad? Es muy fácil estigmatizar y muchas de estas cosas son las estrategias de los de siempre para intentar igualarnos. No somos todos iguales en la política, hay gente buena. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo mismo. Eh, Zurdo, bolche, seccionalero, liberal que no cumple acuerdos. O sea, generamos estigmas en cada partido, en cada movimiento, en realidad para alejar a la gente buena. No creamos en esas cosas. Yo estoy muy tranquilo porque creo que quien me conoce y el que no me conoce le invito a decir mi trayectoria. Es muy claro lo que votamos, lo que hicimos y las cosas que hemos hecho para saber si somos satélites o no. Es más, siempre nos burlamos porque hay un miércoles en la sesión que somos satélites de Honor Colorado, otro miércoles somos satélites de Hugo Velázquez, otro miércoles nos dicen somos satélites de lo de la izquierda. O sea, cada miércoles uno es un satélite de otro, porque cuesta comprender que nosotros somos un partido político correcto, institucional, y que tomamos las decisiones que creemos correctas al margen de quién sea el que en ese momento esté en el camino. Yo no tomo una decisión por estar en contra de alguien. Mi decisión no está en base a yo tengo que hacer todo lo contrario a lo que hace el que está de este lado. Yo no hago eso. Nosotros hacemos lo que creemos que es correcto, es decir, nosotros decidimos lo que nosotros queremos hacer. Y el que en ese momento esté con nosotros va a estar o no va a estar. Nosotros tenemos nuestro camino y nuestra visión de cómo cambiar el Paraguay. Estamos decididos a eso y vamos a continuar en eso. Sobre todo, o sea, sobre eso que vos decís del estigma, ya. Hubo un momento en el que hubo como una crítica a Patria Querida, que creo que eso después lo internalizaron en este proceso de refundación del que vos decís, que se le veía a Patria Querida un poco más cerrado a la posibilidad de diálogo con otras fuerzas políticas, ¿verdad? Hoy con tu precandidatura, hablando dentro de la posible concertación, digamos, como que se ve una apertura más al diálogo también, ¿verdad? Creo que incluso es necesario en una sociedad que está extremadamente polarizada, tan como es la nuestra, ¿verdad? Yo creo que hay un peligro en Paraguay, que es una grieta, uso el término argentino porque parece que siempre consumimos un poco tanto política argentina como también televisión argentina, mucha gente, y entonces el término grieta está como un poco expandiéndose. Y Julio Sanguinetti, un expresidente uruguayo, decía en una no una editorial, pero en un artículo que él escribió, hay que tener cuidado con que la grieta no se convierta en una viga. O sea, nosotros tenemos que tener políticos y ciudadanos que puedan construir puentes, ¿verdad? Y esa es una visión que nosotros implementamos ahora en Patria Querida. Nosotros, y como te digo, es una mezcla. Nosotros estamos convencidos que tiene que haber una concertación, convencidos que vamos a pelear la concertación y convencidos que yo voy a pelear la precandidatura a la presidencia de la República este 18 de diciembre. Pero asimismo vamos a tener nuestras listas propias al Congreso. Nosotros vamos a mantener nuestra identidad, nuestra gente, nuestro estilo. Vamos a tener lista al Senado, diputados, juntas departamentales. Pero para el Ejecutivo entramos a la concertación y lo demostramos también en las municipales. Sebastián García hizo un acto de renuncia tremendo, siendo Patria Querida el espacio que salimos segundo en el 2018. En su momento Sebastián, con un contenido muy fuerte de generosidad, y yo esto valoro mucho de Seba García, declina su candidatura por la candidatura de Eduardo Nakayama porque teníamos que enfrentarnos a algo más grande. Nosotros estamos en esa tesis acá. Hay que construir puentes, hay que priorizar el país, hay que dejar de lado los intereses personales por los intereses generales, y en eso estamos. ¿Vos crees que existen posibilidades reales para la oposición al año que viene? Yo te decía, Juan, que en abril del 2023 gana la presidencia de la República el candidato de la Concertación Nacional. Estoy 100% seguro. Esto es producto de la división colorada, del mal gobierno, de la pandemia. ¿Qué pensás vos que le va a favorecer a la Yo creo que no, yo no creo en la división colorada. Yo creo que eso es algo ficticio que nos quieren demostrar. Todos los días eso vemos en la Cámara de Diputados.
Ayer en la Cámara de Diputados finalmente ciertos de Fuerza Republicana y algunos liberales, no solo llanistas, no solo llanistas, pues siempre se le acusa solo a un movimiento, no solo ellos, terminan saliendo para que no tengamos el quórum necesario para tratar intervención de Guairá y el tema de la trazabilidad del tabaco, por ejemplo. Entonces yo no creo, el abrazo siempre existe. Yo creo que las cúpulas coloradas, yo soy muy agresivo contra la cúpula colorada, no contra el partido. Pero las cúpulas coloradas no quieren más estar en la llanura. Yo creo que va a existir abrazo sí o sí. Ahora, yo creo que en la ciudadanía paraguaya aquí hay alternancia. Todos los números que tenemos nos dicen eso. Y van a haber 5 millones de electores en este padrón. 5 millones. Con una participación del 65%, que es medio lo mínimo, normal, suele ocurrir, son 3.300.000 votos. Los colorados tienen 1.300.000, sí, quedan 2 millones. Quedan 2 millones de votos. Acá estoy convencido de que la dupla que gane la concertación nacional el 18 de diciembre va a tener la presidencia de la República en abril de 2023. Más allá de lo que realmente son satélites, los que están armando listas de candidaturas por fuera. Eso te iba a decir, la gente que arma candidatura por fuera de la concertación, o que se dicen opositores y juegan fuera de la concertación, es la gente que va a dividir para el Partido Colorado, o sea. Esos son los satélites del Paraguay, los que armen listas por fuera de la concertación. No listas, perdón, los que armen candidaturas presidenciales, o sea, la lista presidencial por fuera de la concertación. Esos son los verdaderos satélites. Hay que ser claro, yo espero que en este tiempo alguien a quien respeto, Euclides Acevedo, piense mucho al respecto, porque está jugando ahora mismo por fuera, lo cual me hace mucho ruido. Y para más, a ver, un ex ministro del Poder Ejecutivo que se presente como el cambio de candidato de la oposición no tiene mucha lógica, ¿verdad? Para más, no un ministro que salió enfrentado, sino un ministro que renuncia solamente para ser candidato. Y otra vez por fuera de la concertación, a mí eso me hace mucho ruido. Espero que Euclides, que tiene una gran trayectoria, se dé cuenta que el camino es entrar a la concertación, y confío que puede hacerlo, confío que él decida eso. El dinero oscuro del narcotráfico y el lavado de dinero va a ser el gran enemigo el año que viene, en las elecciones, tío. Yo creo que en las elecciones en realidad el gran enemigo es la indiferencia. Y el gran enemigo es la indiferencia, la falta de participación de la gente. Si nosotros logramos que las personas participen, no hay dinero que le gane a la participación. No hay dinero. No hay dinero que gane la participación de la gente. No hay dinero. Tenemos la urna electrónica, tenemos las actas que se van a auditar, tenemos el TREP, vamos a tener miembros de mesa y control electoral. Pero acá el desafío es que la gente vaya a votar. Si vamos a votar en masa, le ganamos a lo que sea. Entonces, para mí el primer desafío es romper la indiferencia. Sí, el segundo es lo que está diciendo. Pero más que electoral, ese es un desafío nacional para el que sea electo presidente. El crimen organizado, la narcopolítica, el narcotráfico están profundamente instalándose en el Paraguay. Ya no solamente en ciertos sectores geográficos, sino en todos. Y nosotros necesitamos un presidente de la República que actúe con decisión, con coraje. ¿Por qué digo un presidente? Porque necesitamos organizar el tema de seguridad. La inseguridad es un fenómeno social que es interinstitucional. No pueden estar por su lado los ministerios, sean de defensa, interior, la Senat, la policía, las Fuerzas Armadas. ¿Qué une a todas estas instituciones? El presidente de la República. Entonces el presidente de la República es el que tiene que definir cómo esto va a funcionar. Y hasta ahora no tuvimos ni un presidente, no solo Mario Abdo, tampoco lo hizo Horacio Cartes, tampoco lo hizo Lugo, tampoco lo hicieron para atrás, que realmente priorizaban el tema de seguridad. Por eso cada vez el tema de la seguridad está empeorando. Eso tenemos que priorizar absolutamente. No podemos tener paraguayos que tengan miedo. ¿Cómo ves en estas últimas semanas saltó un nuevo informe que tomó Estado Público, al menos de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, que ya fue enviado a Estados Unidos, sobre el contrabando de cigarrillos, o el supuesto esquema de lavado de dinero y contrabando de cigarrillos que vincula a un gran actor político, que es Horacio Cartes? ¿Crees que va a haber algún tipo de respuesta real sobre esto de parte de las autoridades paraguayas? No me espero mucho de la Fiscalía, quiero ser claro. De esta Fiscalía General del Estado no me espero mucho, pero bueno, le queda un año a la Fiscalía. Yo creo que la Fiscalía, así como tiene buenos fiscales, a quienes yo respeto, aprecio y admiro profundamente, y tenemos el caso del primer mártir de la justicia paraguaya, Marcelo Pecci, que era fiscal. Hay fiscales que están poniendo todo de sí, pero es una Fiscalía que para este tipo de situación y para las situaciones que tengan que ver con el cartismo, hay que ser claro, y con Horacio Cartes cierra los ojos. Es una verdad que es indudable con todas las cosas que pusimos, incluso para el juicio político en su momento. Ahora bien,
Yo espero que la ciudadanía esté mirando esto, yo espero que la ciudadanía esté atenta y vea lo que está pasando y ahí sepa elegir, ¿verdad? Sepa elegir y se dé cuenta un poco hacia dónde tenemos que ir para construir realmente una república. Porque evidentemente si hay sectores tremendamente vinculados a estas cosas que hacen daño al Paraguay, no pueden tener el tanto acompañamiento. Recordemos, yo tuve un debate hace poco con Santiago Peña y le preguntaba, vos como presidente de la República vas a seguir siendo tibio en tu respuesta al respecto de lo que ocurre con el cigarrillo, diciendo, no, ellos pagan factura y está todo bien. Es una tibieza absoluta. Un presidente de la República tiene que saber que finalmente ese ingreso tributario, que quizá puede ser bueno o malo, termina siendo un ingreso tributario que está absolutamente vinculado a redes de narcotráfico, a redes de tráfico de armas, a redes de crimen organizado. Entonces uno tiene que ver qué pasa. ¿Cómo lo logramos? Por ejemplo, con la trazabilidad, que yo creo que vamos a aprobar en la Cámara de Diputados. Espero que aprobemos. La trazabilidad, todo ese tipo de cosas son cuestiones que van a ayudarnos para eso. Para que la trazabilidad se dé, significaría que el oficialismo por fin va a sentarse y va a votar a favor de eso, ¿sí? Y yo creo que va a ser una prueba del oficialismo. Si eso no ocurre, demuestra que Hugo Velázquez no tiene más nada que hacer en esta interna. Si no es capaz de hacer que algo correcto y si no es capaz de hacer que diputados que estén, y si los liberales y la oposición no votamos en pleno por la trazabilidad del tabaco, evidentemente acá espero que la ciudadanía tenga clarísimo quiénes son los que no votan esto, porque acá estamos hablando de protocolos básicos. Sí, lo que se vio mucho se va, digamos, con Panama Papers, Pandora Papers, con estos informes de inteligencia financiera. Es que Paraguay se está convirtiendo lastimosamente en un destino de lavado, o sea, de dinero de origen por lo menos llamativo, oscuro, por decirlo de alguna forma, que le está siendo interesante no solamente para gente que necesita lavar acá, políticos, contrabandistas, narcotraficantes, sino gente de afuera. ¿Qué va a pasar con Paraguay, si es que ahora y en el próximo gobierno realmente no nos sentamos, la sociedad toda, te digo, a pensar y a trabajar, en particular los políticos, en leyes y en fortalecimiento en contra de una cuestión que parece muy abstracta y alejada como la hora de dinero, pero que nos afecta hoy a mí porque no podemos comprar una casa en Asunción, por ejemplo, ¿verdad? Porque se inflan los precios, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con nosotros? A ver, las leyes ya existen. Yo quiero ser clarísimo en esto, porque si no vamos a caer en un discurso, digamos, digo en el sentido demagógico de quienes deben realmente ejercer el control porque culpan a las leyes y con eso no hacen su trabajo. Hoy las leyes existen. En este periodo, para más, se aprobaron leyes para el tema de afilar con un paquete de 8 o 9 leyes. Acá todas las leyes existen, acá hay que hacer el trabajo. Acá hay que hacer el trabajo y que las instituciones funcionen. Así de sencillo es lo que pasa en el Paraguay. Necesitamos instituciones que funcionen, personas que hagan el trabajo que ya está establecido en las leyes. Todo ya existe para el tema del lavado de dinero. Lo que pasa es que acá actúan discrecionalmente, entonces uno se va, no sé, unos cuantos dólares querer cambiar al banco y es un desastre, o cobra alguna cosita chica, es un desastre, pero nos damos cuenta del movimiento de dinero que existía con el fútbol, con estas cosas, nos damos cuenta, que hay un Paraguay paralelo donde no le controlan. Entonces algo está pasando con los organismos de control, no es una cuestión de ley, es qué hacen. O sea, hay un economista estadounidense, o sea, Joseph Stiglitz, que él dice que hay una política del 1% por el 1% y para el 1%, que es lo que vos decías recién, la falta de interés de la gente, ¿verdad? Pero yo quiero un poco a otra cuestión, ¿verdad? Y es que nos dimos cuenta un tiempo a esta parte que quienes lavan dinero, quienes están vinculados al narcotráfico y demás, hoy están infiltrados en la sociedad como grandes señores, ¿verdad? Y ahí el gran problema es cómo la élite paraguaya, económica y política, no reacciona y no expulsa a esta gente, sino que hasta en algunos casos lo recibe bien, ¿verdad? ¿Cómo habría que actuar, digamos, para que, digamos, bueno, sabes que hay que comenzar realmente a expulsar y a condenar por lo menos socialmente a esta gente, porque si no vamos a seguir permitiendo que sean grandes señores, vengan a los grandes clubes sociales, a los colegios, donde están al final los hijos de todos nosotros, ¿verdad? Vos sabés que ese no es un fenómeno político, es un fenómeno social y es muy complejo sociológicamente y yo coincido plenamente contigo. Y no hay una solución. Acá es como cuando un círculo vicioso lo tenés que convertir en virtuoso. ¿Y a qué me refiero? Yo me refiero, voy a irme al ejemplo más sencillo y voy a hacerlo político el ejemplo. Yo me voy a dar charlas de repente a universidades, incluso a colegios. Y siempre les digo a ustedes qué piensan y todo, criticándola por los políticos, los diputados, los senadores. Nosotros somos los dipuchorros en las ratas, todo lo peor del mundo.
Y después yo les digo, y todos me aseveran y dicen que tengo razón. Yo les digo, yo conozco elecciones de centros de estudiantes, de colegios y universidades más perversas que las elecciones de la Cámara de Diputados y de Senadores. Estoy convencido y lo digo sin temor a dudas. Sí. Mucho más perversa. Entonces, si nosotros no visibilizamos que el problema no es solamente el miércoles y jueves lo que vemos en la Cámara de Diputados y Senadores, sino cómo se está eligiendo el centro de estudiantes de nuestros hijos en el colegio. O no se elige luego porque no hay y porque no construimos educación cívica, o quienes se eligen, cómo actúan los padres en estas elecciones de centro de estudiantes, cómo actúan estos hijos, cómo ellos mismos consiguen votos. Estas son las cosas de las que tenemos que hablar. Para dar un ejemplo, en algo mucho más amplio como me está diciendo. Entonces, si en los colegios y universidades, los más populares o los que son presidentes de centros de estudiantes, ¿quiénes son? Los que forman parte también de esa trayectoria, un sistema absolutamente perverso, ¿bajo qué punto de vista se le premia al bueno? Y ahí es donde nosotros, yo tiro mi caso, como presidente de la República, es donde uno tiene que cambiar radicalmente el sistema de méritos y tiene que cambiar el sistema, llamémosle, de premios. Yo me acuerdo, yo era concejal municipal y va a haber ido 8 años 23-1, el tema del aumento a los funcionarios públicos, yo estaba en contra. Y yo decía, señores, a ver, pues, primero si hay plata, creo que no es el momento de un aumento, es el momento de invertir en Asunción, que estamos en un desastre. Pero después decía, a ver, si tenemos, no sé, invento, tanta plata para aumentar salarios, no hagamos como sales todos los años en la municipalidad, 100.000 a cada funcionario, 200.000 a todos. No, vamos a aumentar al bueno, vamos a aumentar al que trabaja, al que realmente se está esforzando. Y esa es una política donde entonces vos demostrás que empezás a premiar al bueno. Y eso tenemos que meter en el Paraguay, una política que realmente premie e impulsa a los que quieren hacer bien las cosas. Pero entonces son de todo, es como decir, en estas cosas en la función pública. Pero lo mismo en el gobierno, tuvimos la pandemia. ¿Y quién fue el más premiado? ¿El sector formal o el informal? ¿Se ayudó realmente a los formales en este tiempo cuando tuvimos problemas económicos? ¿Qué fuerza le dimos a la gente que hizo el esfuerzo de formalización? Todas estas cosas hablan de una política pública donde yo le voy a premiar y voy a hacer que quienes quieren construir un mejor país, ellos son los que van a tener mi empuje. No el que está en mi mismo partido, el que está en el mismo movimiento o el que me ayuda nomás a otras elecciones. Hay que cambiar la cultura. Yendo ya un poco a posibles propuestas electorales, o sea, hablar de cuestión impositiva de cara al un eventual gobierno encabezado por Sebastián Villarejo, aumento de impuestos. Yo no voy a pedir ni un aumento de impuestos. Quiero ser clarísimo, Juan. Primero, porque estamos en crisis. En crisis no puedes jugar a aumentar impuestos. Y segundo, pues quiero romper un poco el paradigma. Y acá me gustaría, ojalá la gente escuche esta respuesta. La política económica tiene generalmente 4 patas. La política monetaria, la política fiscal, la política cambiaria y la política de competitividad. Esto le decía a Amílcar Ferreira. Le robo sus palabras y le digo y le agradezco a Amílcar. Al margen de que le escucho a varios, pero ahora voy a usar algo que él dice. Siempre queremos trabajar solamente en las primeras 3 y no en la de competitividad. Entonces, ¿qué ocurre? Aumentar el impuesto que quieras. ¿Cuánto más lo que vas a levantar? 200 millones de dólares, 300. Paraguay tiene un problema solamente en salud de 1.000, en educación de 1.000. Nosotros tenemos que en realidad pensar un país que sube su PIB de 35.000, que crezca nuestro PIB, que la gente genere más, que nosotros podamos crecer en nuestra economía. Nosotros no tenemos que salir un poco de ese pensamiento chato de simplemente cobrar a los mismos de siempre. Tenemos que salir. Eso no quita a que si alguna vez decimos, che, para salud necesitamos más, pero que primero se haga la reforma. Porque lo que ocurre hasta ahora en el Paraguay es que cuando hay que levantar impuestos, rápidamente se hace una mesa, se trabaja, se vota, ¡pac! Se hace. Una reforma tributaria hace 2 años, pero nunca la reforma del gasto público. Imagínate que el Banco Interamericano de Desarrollo en el 2019 decía que Paraguay tenía 1.500 millones de dólares de malgasto, entre corrupción y malgasto. 1.500. El presupuesto de salud del Paraguay, 1.000 Ministerio de Salud, 500 IPS. Imagínate, nuestro malgasto anual es prácticamente todo lo que invertimos en salud en el Paraguay. Entonces, si nosotros no empezamos a decir, vamos a atacar los reales problemas, vamos a atacar el malgasto, vamos a atacar la evasión, vamos a hacer la reforma de la administración pública, vamos a hacer nuestra parte como Estado y Gobierno, después vamos a preguntarle si le vamos a reclamar otra vez más a la gente. Hoy yo prefiero que si alguien tiene dinero, lo tenga en el bolsillo y gaste a que le saque el Estado que no funciona. Una eventual discusión sobre la despenalización del consumo, del cultivo de la marihuana. Ese es un debate súper interesante, que no arriesgo a darte una posición concreta porque creo que tiene que ser mucho más amplio
que un sí o no. ¿Por qué digo esto? Porque estuve hablando mucho con gente en Uruguay y recordarás que en Uruguay es uno de los primeros que trata con eso y ven cosas negativas también en las decisiones que tomaron, quienes estaban a favor, no te digo lo que estaban en contra, porque esta también es una cuestión geopolítica. Y nosotros como país mediterráneo no podemos tomar decisiones tan aisladas. Ahora, lógicamente, lo que tiene que ver con la parte medicinal, lo que tiene que ver que esas cosas se estuvieron trabajando ya en la Cámara, son cosas diferentes. O sea, eso es una cosa, el uso medicinal. Eso es otra cuestión. Pero tenemos que analizar esto como una cuestión mucho más geopolítica y realmente de qué consecuencias puede tener. Entonces, yo creo que es un tema a debatir, que no tenemos que entrar en el blanco-negro, porque es un tema que tiene diferentes procesos y diferentes mecanismos y tenemos que ver la experiencia de lugares como Uruguay y lugares como ocurrió en Europa. Y segundo, la pregunta es este el momento para eso o son otros los acuerdos que primero tenemos que llegar? Recién decías, a la fiscal general le queda un año. ¿La elección se tiene que dar antes de que finalice este gobierno o debería esperarse a que entre un nuevo parlamento y un nuevo gobierno para elegir un nuevo fiscal o una nueva fiscal general? Quiero hablar de la realidad más de lo que me gustaría a mí. La realidad es que ya va a vencer el mandato antes de que finalice el gobierno y va a depender que el Consejo de la Magistratura haga su trabajo y que se vaya al Senado. O sea, esa es la realidad de lo que va a ocurrir. Al margen de que yo pueda decir quiero que se elija en el próximo. Entonces lo que espero es que el Consejo de la Magistratura deje de hacer fiasco y deje de hacer show y realmente demuestre que va a elegir a los mejores. El cargo más importante del Paraguay, después de la presidencia de la República, el cargo con más poder en la República del Paraguay es el fiscal general del Estado, o la fiscal general del Estado. El cargo con más poder, después del presidente de la República en términos unipersonales. Que el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación Paraguaya, por favor, hagan bien las cosas. ¿Crees que esta decisión que están tomando de la oposición, o sea, de cada partido correr con sus listas legislativas, no podría favorecer a una eventual mayoría colorada, como pasó, por ejemplo, en la Junta Municipal de Asunción? Yo creo que la gente tiene que tener una amplia posibilidad de elegir. Yo creo que hay que disminuir la cantidad de listas y en realidad yo creo que van a haber varias alianzas. Nosotros vamos a ir con listas propias, pero estamos haciendo una gran invitación y tenemos gente de diferentes perfiles, es lo que hicimos en Asunción. Sé que están existiendo alianzas de muchos partidos y me parece excelente. Yo creo que va a disminuir la cantidad de listas. Pero ahí el gran tema es la ciudadanía. La ciudadanía en un momento dado, así como se genera cierta polarización y terminan eligiendo a un candidato a presidente, se genera una polarización entre dos. Yo creo que en el Congreso en un momento dado hay que generar una polarización entre 3, 4, 5 listas y que ahí se centralice. Y creo que la ciudadanía va a tener que elegir entre las listas con posibilidades y de esa forma trabajar principalmente. Y ahora, incluso a quienes votan a partidos tradicionales, yo lo que les pido, con el desbloqueo tienen la posibilidad de elegir. Ojalá elijan a los mejores también, los que votan a partidos tradicionales, sinceramente. Bueno, que voten los mejores en cualquier partido, ¿verdad? Porque me refiero al cambio radical que genera el desbloqueo en ese sentido. Vamos a ver qué sorpresa nos depara el desbloqueo en el 2023. Privatización de servicios. Yo en esencia, esto quiero ser claro, yo en esencia creo que nosotros tenemos que lograr... a mí me gusta mucho el concepto de la libertad. Entonces yo creo que nosotros tenemos que promover la libertad del ciudadano, la libertad de la gente y por ende eso que implica un Estado que se meta lo menos posible contigo. Una cuestión minarquista. Claro, haciendo una aplicación claro, más... en tu capacidad de emprender, en tu capacidad de hacer cosas. Yo creo que los servicios públicos esenciales sí, lógicamente tienen que estar a cargo, no sé si a cargo del Estado, porque el Estado está bien que lo siga teniendo. Pero yo creo que hay muchas cosas que hablar. Hay que hablar del tema de energía, del monopolio que tiene la ANDE definitivamente. Hay que analizar positivamente lo que está pasando con el agua, con las juntas de saneamiento. Es un modelo totalmente diferente y cómo en realidad hay artículos que hablan bien de cómo se maneja el agua en el Paraguay. No tenemos un problema de acceso a agua, que es una cuestión de inversión del Estado que no se está realizando. Pero en donde existe la provisión y demás, es muy interesante lo que tenemos. Si me preguntas a mmí, hay muchas cuestiones que el Estado no tiene por qué estar haciendo. No tiene por qué estar haciendo. Pero quiero dejar en claro, yo creo que nuestro debate al empezar un gobierno, más que directamente decir privatizamos o no privatizamos, es empezar a lograr que sea eficiente lo que tenemos. Tenemos que elegir las batallas al entrar al gobierno. Y yo creo que nuestra principal batalla es la lucha contra la corrupción. La segunda batalla es la eficiencia. La eficiencia. Necesitamos gente eficaz y eficiente en la función pública. Y ahí automáticamente muchas cosas van a ir mejorando. La ley de puertas giratorias.
Porque le dicen los que están en el sector público que puedan al sector privado. Soy proyectista de la ley. Claro. Se tiene que aprobar. Sí, claro. Publicidad de las declaraciones juradas. Vos sabés, el comienzo me hinchaste más o menos del 2018 y antes que sean públicas yo ya te mandé mis declaraciones y ya fueron públicas, ¿verdad? Ya son públicas, o sea, la discusión yo creo que ya se acabó. Pero igual un sector del cartismo está ahí tratando de meterle una traba. Bueno, del oficialismo también, ¿verdad? El Partido Colorado y el Partido Liberal. Ya son públicas. O sea, mi convicción siempre fue que tienen que ser públicas. Lo hice sin que sea obligatorio y hoy ya está, eso es una conquista y lo digo, pues nobleza obliga a decir que vos sos un gran luchador en eso y que fue una gran causa que vos enfrentaste y lideraste. La energía de Itaipú, atendiendo, bueno, ahora ya deberíamos estar negociando, pero con este gobierno. Libre disponibilidad para el Paraguay de su 50%, ese tiene que ser nuestro objetivo. Pero tu postura es que nosotros debemos, en caso llegue al gobierno, digamos, tu gobierno apuntaría a la utilización de esa energía a nivel local, fomentando industria, digamos, ese acceso a más industria, o apuntaría a una venta al mercado internacional. Lo mejor es que podamos utilizar, porque si utilizamos quiere decir que nuestro país está creciendo. O sea, lo mejor es que nosotros utilicemos nuestra energía, hay que ser clarísimo. Y el excedente vender entonces. El excedente hay que vender, pero el mejor escenario es decir, che, estamos usando nuestra energía, porque si estamos usando, uno quiere decir, o que nuestra gente tiene energía eléctrica, porque tenemos gente que sigue sin energía eléctrica en todo el país. Segundo, que estamos implementando una industrialización y acceso de empresas e industrias que generan otra vez mano de obra para el pueblo paraguayo. Nosotros tenemos que hacer que acá se use esa energía y tenemos que construir más fuentes de energía. Como estamos ahora trabajando en leyes de energía renovable, nosotros tenemos que empezar a potenciar. Se va a acabar la energía, no es que Itaipú es inagotable, ni Yacyretá. Todos los modelos de la gente en electricidad sabe, nos quedan 30, 40 años de energía. Entonces tenemos que ir generando nuevas formas de acceder a la energía. Tenemos que ver el tema de Corpus, tenemos que ver Añacuá, tenemos que ver muchas cosas. Pero primero y más que nada, que nosotros utilicemos la energía para que el pueblo paraguayo sea el que se desarrolle. ¿Tú en tu dupla ya analizaste, estás pensando cuándo podrías definir? Estamos analizando y tenemos ideas en la cabeza que lógicamente no te las puedo decir. Pues, ¿qué ocurre? Hay que ser súper realista. O sea, yo no quiero vender humo, como se dice. La dupla del vicepresidente tiene, yo creo que dos patas. La primera, hay que ser realista, electoral. O sea, tiene mucho que ver con un escenario electoral. Entonces, para el escenario electoral nosotros tenemos que ver qué ocurre con las diferentes candidaturas presidenciales. Todavía no hay un momento donde vamos sabiendo, por ejemplo, el Frente Guazú ya quedó solo Esperanza, ya se bajó Sixto, Carlito Rejala tampoco ya no es candidato. Yo creo que van a ir ocurriendo cosas en estos meses donde se va un poco a definir cómo van a ser las elecciones. Y ahí entonces estratégicamente uno tiene que elegir electoralmente una dupla, pero le tiene que sumar la segunda pata que no sea solo electoral. Yo creo, y lo digo claramente, mi vicepresidente o vicepresidente de la República, para mí va a tener a cargo no solo el relacionamiento con el Congreso Constitucional, sino también, porque si ustedes leen la Constitución, dice que el vicepresidente también se ocupa de lo que el presidente le delegue formalmente. Yo creo que el vicepresidente de la República debe ocuparse de la reforma de la administración pública. ¿Qué estamos hablando de reforma de la administración pública? Acá tenemos que reformar cuestiones en la educación, tenemos que reformar cuestiones en la seguridad, la reforma de la salud, la reforma del servicio civil, la reforma previsional. Estas 5 patas tenemos que trabajarlas rápido, decididamente, y nos va a generar enfrentamiento con el status quo. Pero hay que animarse porque esta lucha es por nuestros hijos, esta lucha es por el Paraguay que viene. 2 últimas consultas sobre tus posturas y después un ping-pong rápido. O sea, el tema del servicio militar obligatorio, digamos las sanciones que se proyectaron, ahora se aprobaron en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es tu postura al respecto? Nosotros no votamos a favor de esa ley, lógicamente como Patriquería. Yo no estoy de acuerdo hoy en seguir sancionando. Yo creo que definitivamente nosotros tenemos que construir en positivo, nosotros tenemos que motivar a que los objetores de conciencia hagan servicios sociales, pero no le podemos culpar al que es o fue objetor de conciencia por una deficiencia del Estado en construir el servicio social. Entonces no es solo en eso, es en todo. Acá hay un concepto estatal donde el ciudadano tiene que solucionar los problemas del Estado. Basta de eso, basta de los cuellos de botella. O sea, sé que me preguntaste de objeción de conciencia, pero te quiero enganchar con algo de economía, así como es una conversación que te da gusto, es para amenizar, como se dice. Yo cuando hablaba de política de competitividad te doy un ejemplo y que tiene que ver con esto. Yo le uso mucho ejemplo a un amigo que se llama Pedro Vera, Confío, su esposa, tienen Limpia Max, producto de limpieza. Empezaron en la pandemia, empezaron con nada en su casa en Ñemby. Hoy ellos me dicen que están pagando en impuestos al Estado
como 50 millones al año. Pero en todos los conceptos, es como decir de comprar cosas, no en impuesto a la renta, en todo, es como lo que estás pagando en IVA al comprar una cosa. Hice un cálculo, yo finalmente todo lo que yo estoy haciendo termina dándole 50 millones al Estado. Cosas que todavía no pueden ser formales en Dinavisa. Porque para ser formal en Dinavisa, las tasas que le piden van a no más o menos de 15 millones, tienen que arreglar algunas cosas, tener algunas, no sé, van a tener hasta 40. ¿Y qué ocurre? No tienen ni un crédito bancario, no consiguen ni en el BNF ni en ningún lado alguien que le dé crédito. Lógico, porque no tienen una gran trayectoria. ¿Pero por qué? Pues son emprendedores. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí está la ilógica del Estado, te pone trabas y por 30 millones que va a cobrar en tasa, alguien no se formaliza, que automáticamente en 2 o 3 años te va a pagar 10 veces más en impuestos si fuera formal. Claro. Es porque todo está conceptualizado para joderle al ciudadano, todo está conceptualizado para sacarle plata a la gente y no pensar cómo logramos que nuestra gente mejore. Yo siempre digo, Steve Jobs, si nacía en Asunción, para no decir otra ciudad, si nacía en Asunción no existía Apple. Porque iba a estar en su garage y le iba a venir un inspector de la municipalidad, después le iba a venir un inspector de que si no tiene cartel, licencia, patente, de la SED, le iba a venir todo el mundo, el tipo iba a tener que cerrar su garage. Hay que aumentar la inversión en salud y en educación, Seba, y ahí sumo a eso, FONACIDE tienen que seguir manejando los municipios y si el Ministerio de Educación tiene que seguir manejando las construcciones, las estructuras edilicias de los colegios y escuelas. Bueno, profunda tu pregunta. Vamos a ser súper concretos para la gente. Primero, salud. Lógico, se necesita más dinero en salud. Lógico. Hoy nosotros estamos invirtiendo $1.000 millones en el Ministerio de Salud. Estoy redondeando, ¿verdad? 500 de IPS de salud y hay un 200 plurianual en seguros médicos privados. Ahí hay que hacer una gran reforma de la salud. Porque se genera una situación donde, que es una vergüenza, ¿verdad? Vos te vas a veces a clínica y si están IPS ya no te quieren atender. Eso es lo que le pasa al ciudadano paraguayo que se va ahí. Si te vas a IPS y por algún motivo tenés factura, no te quieren atender. Hay que generar un sistema integral de salud y eso va a requerir una inversión. Y ahí es diferente hablar de impuestos. Si nosotros decimos, che, esta es la ley de reforma de salud y la ley tiene 40 páginas y en el último renglón hablamos, bueno, para financiar esta reforma tenemos que hacer esto. Pero acá primero hay que reformar. Entonces la salud requiere eso y lógicamente necesita una inversión para que la gente tenga... digamos, tenemos que descentralizar la salud, potenciar los hospitales distritales, departamentales, las unidades de salud familiar, la prevención. Ahora, tema de educación, que es tu pregunta. Ahí me gusta ser provocadora. Voy a partir de algo básico. Lógico, tenemos que invertir más en educación. Pero no hay que ser mentiroso. Ahora, no podemos nosotros meter más dinero en educación si primero no vemos algo básico. La educación paraguaya, así creció el nivel de inversión de la educación paraguaya en los últimos 10, 15 años. Y así decreció la calidad educativa. Es impresionante, se invirtió más y empeoró la calidad educativa. Entonces, si nosotros no venimos a ver qué está pasando porque está empeorando la calidad educativa, estamos en realidad invirtiendo en algo que nos termina perjudicando. Entonces, tenemos que ver qué pasa con esa inversión, qué está pasando en el Ministerio de Educación. Y ahí te respondo, el ministro de Educación tiene un ladrillo en la cabeza y estoy cansado. Tenemos que sacar el ladrillo de la cabeza del ministro de Educación. El ministro de Educación le tiene que interpelar que 9 de cada 10 jóvenes paraguayos no saben matemáticas, que 7 de cada 10 no entienden lo que lee. Entonces yo a mi ministro de Educación, cuando sea presidente de la República, le tengo que decir, el último análisis de Paraguay dice que 9 de cada 10 no saben matemáticas. En 3 años hay otra prueba. Eso tiene que bajar. A 8, a 7, a 6, a 5, qué sé yo. Tiene que bajar. Esa tiene que ser la meta de mi ministro. La meta del ministro no puede ser estar construyendo aulas. Para eso tiene un Ministerio de Obras Públicas. Para eso puede usar el MUF. La meta del ministro no puede ser llevar internet de no sé dónde a no sé dónde. Para eso está mi TIC. El ministro de Educación tiene que ocuparse de educar y de formar a los docentes. 40.000 de 80.000 docentes se jubilan en los próximos años. Imagínate la oportunidad para el Paraguay. Porque primero se jubilan de los mejores. Porque realmente los mejores docentes son los más viejos, por lo menos en mi experiencia, sí. Viajando por el interior, en mi colegio y en todos lados, es que las viejas profesoras, con mucho respeto lo digo, y los viejos profesores están siendo los mejores, salvo excepciones. Se jubilan la mitad. ¿Qué hizo este gobierno para decir cómo le preparamos a los próximos 40.000? Este es el momento de meter radicalmente inversión en la capacitación docente, porque eso va a transformar el capital humano del Paraguay.
Entonces, claramente, ¿quién tiene que ocupar? El Ministerio de Educación tiene que tener su labor misional. Eso vamos a hacer el primer día de gobierno. Los otros ministerios se ocupan de eso, que el ministro se ocupe de educar al alumno, de capacitar al docente. Eso tiene que estar en el foco de un ministro de Educación. Lógicamente necesitamos más inversión, pero trabajemos un poco en la eficiencia en el gasto para que rompamos esto, que más inversión implique mejor calidad educativa, que no estén cruzadas las líneas como están hoy. Te voy a dar unos nombres ahí. Quiero que me digas la primera palabra o frase que se te venga a la cabeza cuando escuchas el nombre. Dale. Sebastián García. Gran amigo. Katia González. Una referente de la oposición. Mario Abdo Benítez. Una desilusión total. Horacio Cartes. ¿Cómo decir? Alguien que rompió la república. Un atropellador de las instituciones. Santiago Peña. Joven viejo. Interesante ese concepto. Carlitos Rejala. Una persona, un buen colega con quien compartí en este tiempo. Martín Burr. Una persona que tiene mucho que aportar al Paraguay. Fernando Lugo. Alguien que no tiene la misma visión del Paraguay que tengo yo. Esperanza Martínez. Dentro del Frente Guazú, con quien quizá mejor se pueda dialogar. Sixto Pereira. Radicalmente en el otro sentido de nuestra visión de cómo transformar el Paraguay. Hugo Velázquez. Fruto del sistema clientelista y prebendario que destruyó nuestro país en todo el tiempo. Por último, ¿te ves ganando la presidencia de la República con el voto del Frente Guazú, por ejemplo, dentro de la concertación? Yo me veo ganando la presidencia de la República con el voto del pueblo paraguayo. Yo creo que nadie es dueño ni un voto, ni Patria Querida, ni el Frente Guazú, ni los colorados, ni los liberales. Nadie es dueño de los votos. El pueblo paraguayo va a votar y va a definir entonces cuál es el modelo para transformar este país. Nosotros tenemos algo muy claro de cuál es. Gracias, Seba. Gracias a vos, Juan Quichera. Capo.